Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, seamos sinceros, a todos nos interesa un poquito. Y es que, ¿quién no ha escuchado hablar de Can Yaman? El galán turco que nos tiene a todos suspirando, ¿verdad? Pues bien, en este vídeo vamos a hablar de la libido de Can Yaman al descubierto. Sí, escucharon bien. Vamos a sumergirnos en rumores, revelaciones explosivas y hasta un juicio que, créanme, da mucho de qué hablar. Así que si quieren saber más sobre este bombón turco, quédense conmigo porque les prometo que esto va a estar caliente, caliente. Y antes de que empecemos, por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben que subo contenido súper interesante. Así que, ¿están listos para descubrir el lado más íntimo de Can Yaman? Perfecto, porque yo también lo estoy. Vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Can Yaman? Para aquellos que hayan vivido en una cueva los últimos años, Can Yaman es un actor turco que saltó a la fama internacional gracias a sus papeles en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Bay Jail, Mr. Round. Con su sonrisa encantadora, su físico imponente y su talento actoral, rápidamente se convirtió en uno de los hombres más deseados del planeta. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada perfecta? ¿Qué hay de su vida privada? ¿Qué sabemos de su vida amorosa y, bueno, de su libido? Lo primero que debemos saber es que Can Yaman es, ante todo, un ser humano. Y como tal, tiene necesidades y deseos. Y aunque a veces nos parezca que los famosos viven en otro planeta, no es así. Todos, absolutamente todos, tenemos una vida sexual activa, en mayor o menor medida. Lo que sí es cierto es que en el caso de las celebridades, esa vida privada está expuesta a la lupa de los medios de comunicación y de los fans. Y esto, por supuesto, genera un sinfín de rumores, especulaciones y a veces incluso mentiras. Uno de los primeros rumores que comenzaron a circular sobre la vida sexual de Can Yaman, y que de hecho fue uno de los detonantes del juicio que mencioné al principio, fue una supuesta lista de conquistas. En esta lista, que circuló por internet como la pólvora, se mencionaban nombres de actrices, modelos y otras celebridades. La veracidad de esta lista, como era de esperar, nunca fue confirmada, pero sí generó un gran revuelo en el mundo del entretenimiento. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, violaba la privacidad de las personas mencionadas y, en segundo lugar, alimentaba la morbosidad del público. Es fascinante cómo en la era digital, los rumores se propagan con una velocidad asombrosa, creando una realidad paralela donde la especulación se convierte en noticia y la privacidad en una mera ilusión. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cómo podemos saber si algo es verdad o no? Aquí es donde entra en juego el sentido común y la capacidad de análisis. Es importante recordar que la mayoría de las veces, los rumores son solo eso, rumores. Y que en el caso de las celebridades, suelen ser amplificados por la prensa sensacionalista, que busca aumentar sus ventas a costa de la vida privada de los famosos. La prensa del corazón, con sus titulares llamativos y sus fuentes anónimas, a menudo se alimenta de la especulación y la exageración, creando una imagen distorsionada de la realidad. Es crucial, como consumidores de información, desarrollar un espíritu crítico y no dejarnos llevar por el morbo. Ahora bien, dejando de lado los rumores sin fundamento, sí podemos analizar algunos aspectos de la vida de Can Yaman que nos pueden dar una idea de cómo es su relación con la intimidad y la sexualidad. Por ejemplo, su imagen pública. Can Yaman siempre ha proyectado una imagen de hombre seguro de sí mismo, atractivo y sensual. Su físico obviamente juega un papel importante en esto. Y es que, seamos sinceros, el hombre es un bombón. Pero más allá de su físico, Can Yaman también ha demostrado ser un hombre inteligente, con un gran sentido del humor y una personalidad arrolladora. Todo esto en conjunto crea una imagen muy atractiva, que sin duda puede despertar el interés del público femenino. Es innegable que la imagen que un famoso proyecta es cuidadosamente construida, pero también es un reflejo de su propia personalidad y de sus aspiraciones. Además, Can Yaman no tiene reparos en mostrar su lado más sensual en sus trabajos. Sus personajes suelen ser hombres apasionados, románticos y con una gran química con sus compañeras de reparto. Esto, por supuesto, no es casualidad. Los guionistas y directores son conscientes del atractivo de Can Yaman y lo utilizan para conectar con el público. Y por supuesto, él lo aprovecha.
La industria del entretenimiento es un negocio, y la sensualidad es una herramienta poderosa para atraer y mantener la atención del público. La química entre los actores, la intensidad de las escenas románticas y la exploración de la sexualidad son elementos que contribuyen al éxito de una serie o película. Pero, ¿qué hay de su vida amorosa real? Can Yaman ha tenido varias relaciones conocidas. Una de las más mediáticas fue con la actriz turca Demet Özdemir, con quien protagonizó la serie Erkencikus. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. De hecho, durante un tiempo se rumoreó que estaban enamorados, pero finalmente su relación no llegó a buen puerto. La relación entre los protagonistas de una serie suele ser un imán para el público, que se involucra emocionalmente en su historia de amor. Es común que los fans especulen sobre la posibilidad de que la química en pantalla se traslade a la vida real, y en ocasiones, esto se convierte en realidad. La ruptura de una pareja mediática a menudo decepciona a los seguidores, que se sienten traicionados por la imposibilidad de que el cuento de hadas continúe. Luego Can Yaman tuvo una relación con Diletta Leotta, una conocida presentadora italiana. Esta relación fue muy comentada en los medios, especialmente en Italia, donde Can Yaman se había convertido en una estrella. La pareja se mostraba muy enamorada y feliz, pero finalmente también terminaron separándose. La exposición mediática, la distancia geográfica y las agendas apretadas pueden ser factores que complican las relaciones de las celebridades. La presión de la prensa, las constantes especulaciones y la falta de privacidad pueden erosionar cualquier vínculo, por fuerte que sea. En la actualidad, Can Yaman no parece tener una relación estable conocida. Esto, por supuesto, no significa que no tenga vida amorosa, simplemente que la mantiene en privado. Y es completamente comprensible. Después de todo, la exposición mediática puede ser muy agobiante y, en ocasiones, hasta perjudicial para las relaciones. Proteger la intimidad es un derecho fundamental y las celebridades, al igual que cualquier persona, tienen derecho a disfrutar de su vida amorosa sin ser objeto de escrutinio constante. Y ahora hablemos del juicio que mencionamos al principio. Este juicio fue interpuesto por Can Yaman contra la revista italiana, Chi, que publicó un artículo en el que se insinuaba que el actor mantenía relaciones sentimentales con hombres. El actor negó rotundamente estas acusaciones y denunció que la revista había dañado su imagen y su honor. El juicio finalmente fue resuelto a favor de Can Yaman, quien recibió una indemnización por daños y perjuicios. Este caso pone de manifiesto la importancia de la presunción de inocencia y el derecho a la reputación. Las acusaciones infundadas y la publicación de información falsa pueden tener consecuencias devastadoras para la vida personal y profesional de una persona. El juicio de Can Yaman es un recordatorio de que la libertad de expresión no puede justificar la difamación y el daño a la imagen. Este caso es un claro ejemplo de los límites del periodismo y de la importancia de respetar la privacidad de las personas. Y también demuestra que en ocasiones, los rumores y las especulaciones pueden tener consecuencias legales. Las leyes de protección de datos y el derecho a la intimidad son fundamentales para salvaguardar la dignidad y el bienestar de las personas. La prensa tiene una responsabilidad social de informar con veracidad y de respetar los límites éticos y legales. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la libido de Can Yaman, como la de cualquier ser humano, existe. Y que es algo completamente normal y natural. En segundo lugar, que la vida privada de Can Yaman está expuesta a la lupa mediática, lo que genera rumores y especulaciones. En tercer lugar, que debemos ser críticos con la información que consumimos y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Y por último, que Can Yaman es un hombre atractivo con una vida amorosa activa y que, a pesar de la fama, merece respeto por su privacidad. La fama, con sus luces y sombras, es un arma de doble filo. Si bien abre puertas y ofrece oportunidades, también implica una renuncia a la privacidad y una constante vigilancia por parte de los medios y del público. Pero, ¿qué más podemos inferir sobre la libido de Can Yaman? Su profesión, por ejemplo. Ser actor implica interactuar constantemente con otras personas, a menudo en situaciones íntimas y emocionalmente intensas. Esto, sin duda, puede generar atracción y despertar la libido. Además, la exposición constante a la belleza y al atractivo físico de otras personas, tanto en el set como fuera de él, puede ser un factor estimulante. El trabajo de un actor implica una inmersión en el mundo de las emociones y las relaciones humanas.
La interpretación de personajes, la conexión con otros actores y la exploración de la sensualidad pueden influir en la vida personal y en la percepción de la sexualidad. También podemos considerar su personalidad. Can Yaman es un hombre seguro de sí mismo, extrovertido y con una gran capacidad de seducción. Estas características, sin duda, pueden ser un imán para otras personas y facilitar el encuentro de parejas. La confianza en uno mismo, la habilidad para comunicar y la capacidad de conectar con los demás son cualidades que suelen resultar atractivas. La personalidad de una persona, sus valores y sus intereses son elementos clave para la construcción de relaciones significativas. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor físico. Can Yaman tiene un cuerpo escultural y una imagen muy atractiva. Esto sin duda es un factor importante en la atracción sexual. El atractivo físico es un aspecto relevante en la dinámica de las relaciones humanas, pero no es el único factor. La personalidad, la inteligencia, el sentido del humor y la compatibilidad emocional son elementos igualmente importantes para construir una relación duradera. Ahora bien, quiero dejar muy claro que todo lo que estamos hablando aquí son inferencias y especulaciones basadas en la información disponible. No tenemos acceso a la vida privada de Can Yaman y por lo tanto, no podemos afirmar nada con certeza. Pero sí podemos analizar su imagen pública, sus relaciones conocidas y su comportamiento para intentar hacernos una idea de cómo es su relación con la intimidad y la sexualidad. La interpretación de la información disponible es un ejercicio que requiere cautela y responsabilidad. Es importante evitar las generalizaciones y las conclusiones apresuradas y respetar la privacidad de las personas. En resumen, la libido de Can Yaman, como la de cualquier persona, es una parte fundamental de su ser. Y a pesar de la fama, tiene derecho a vivir su vida sexual de forma privada y sin ser juzgado. Los rumores, las especulaciones y las mentiras no deben ser toleradas. El respeto por la privacidad es un valor fundamental en una sociedad democrática. La libertad de expresión no puede ser utilizada para justificar la invasión de la intimidad y la difusión de información falsa. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman y sobre la complejidad de la vida de las celebridades. Hemos repasado su carrera, algunos de los rumores más sonados sobre su vida amorosa y sexual, y hemos analizado cómo la fama y la exposición mediática pueden afectar la privacidad de las personas. La fama es un fenómeno complejo que tiene un impacto significativo en la vida de las personas que la experimentan. Comprender los desafíos y las oportunidades que implica la fama es fundamental para evitar juicios simplistas y generalizaciones. Profundizando un poco más en la carrera de Can Yaman, es interesante analizar el contexto de la industria televisiva turca. Turquía se ha convertido en un importante exportador de series de televisión, que son consumidas en numerosos países del mundo. El éxito de estas series se basa en una combinación de factores, como la calidad de la producción, la belleza de los actores y la temática de las historias, que a menudo giran en torno al amor, la familia y los conflictos sociales. Can Yaman ha sido uno de los principales embajadores de este fenómeno, y su popularidad ha contribuido a impulsar la imagen de Turquía en el mundo. El reconocimiento internacional de los actores turcos ha abierto nuevas oportunidades profesionales y ha generado un interés creciente en la cultura turca. Además de su éxito en la pantalla, Can Yaman ha demostrado ser un hombre comprometido con causas sociales. Ha participado en campañas benéficas y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. Este compromiso con la responsabilidad social es una cualidad que lo diferencia de otros famosos y que le permite conectar con su público de una manera más profunda. Los famosos tienen una gran influencia sobre la sociedad, y es importante que utilicen su voz para promover valores positivos y para apoyar causas justas. La relación de Can Yaman con sus fans también merece una mención especial. El actor ha demostrado ser cercano a sus seguidores, interactuando con ellos en redes sociales y mostrando gratitud por su apoyo. Esta conexión con el público es esencial para mantener su popularidad y para construir una relación de confianza. Las redes sociales han transformado la forma en que los famosos se relacionan con sus fans, permitiendo una comunicación más directa y personal. Es importante destacar que a pesar de la fama y el éxito, Can Yaman sigue siendo una persona con sus propias aspiraciones y sueños. Su trabajo como actor es solo una parte de su vida, y es fundamental respetar su derecho a vivir su vida personal de la forma que considere oportuna.
La presión mediática y las expectativas del público pueden ser abrumadoras, y es necesario que los famosos cuenten con un entorno de apoyo que les permita proteger su privacidad y su bienestar. En cuanto a los rumores sobre la vida amorosa de Can Yaman, es importante recordar que la especulación y la difusión de información no verificada pueden tener consecuencias negativas. Las acusaciones falsas y la invasión de la intimidad pueden dañar la reputación de una persona y afectar su vida personal y profesional. Es fundamental que los medios de comunicación y el público en general sean responsables en el tratamiento de la información sobre las celebridades y que se eviten los juicios precipitados y las generalizaciones. En el caso de la relación de Can Yaman con sus compañeras de reparto, es interesante analizar la dinámica de las relaciones en el set. La convivencia diaria, la intensidad de las escenas y la conexión emocional pueden generar sentimientos y atraer a los actores. Sin embargo, es importante recordar que la química en la pantalla no siempre se traduce en una relación en la vida real. Los actores son profesionales que saben separar su vida personal de su trabajo, y es fundamental respetar su privacidad y sus decisiones. La elección de Can Yaman de mantener su vida amorosa en privado es una decisión personal que debe ser respetada. La exposición mediática puede ser abrumadora, y es comprensible que las celebridades deseen proteger su intimidad. La privacidad es un derecho fundamental, y es importante que los famosos tengan la libertad de vivir sus relaciones de la forma que consideren oportuna. El juicio que Can Yaman interpuso contra la revista Chi es un claro ejemplo de la importancia de la protección de la imagen y el honor. Las acusaciones falsas y la difusión de información difamatoria pueden tener consecuencias devastadoras, y es fundamental que las personas tengan el derecho a defender su reputación ante la ley. El caso de Can Yaman es un recordatorio de la importancia de la presunción de inocencia y el derecho a la privacidad. En conclusión, la vida de Can Yaman es un reflejo de la complejidad de la fama y la exposición mediática. El actor ha logrado un éxito internacional gracias a su talento, su atractivo físico y su personalidad, pero también ha tenido que enfrentarse a los desafíos de la fama, como la invasión de la privacidad y los rumores. Es importante que respetemos su derecho a vivir su vida personal de forma privada, y que evitemos los juicios precipitados y las generalizaciones. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encantó compartir con ustedes esta información. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para que sigamos creciendo. Además, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre Can Yaman? ¿Creen que la fama es un precio muy alto a pagar por el éxito? ¿Tienen alguna otra información o curiosidad que les gustaría compartir? Déjenmelo saber en los comentarios. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme.